Amigos, continuamos en este esfuerzo conjunto entre Enlace Nacional y Foro Nacional e Internacional para ofrecerles las entrevistas sobre los temas más importantes de la problemática nacional con miras a este proceso electoral. Vamos a hablar ahora con Nicolás Lynch sobre educación. Él ha sido ministro de Educación de Alejandro Toledo. Hoy día es candidato al Congreso por Gana Perú. Bienvenido. Buenas tardes, Zenaida. Muchas gracias. ¿Cómo se explica ese cambio? Bueno, yo participé del primer gabinete del gobierno de Alejandro Toledo entre los años 2001 y 2002 como parte de un gabinete de todas las sangres, de acuerdo nacional, como se llamó en su momento, que tenía por objetivo continuar con el programa de transición democrática que había empezado Valentín Paniagua, ¿no? Y que había llevado felizmente a terminar con la dictadura de Fujimori y a tratar de darle un nuevo camino al Perú. Eran básicamente dos objetivos, creo yo, lo que debió tener este gobierno y los que hicieron que yo participara de él, ¿no? El primero era consolidar la democracia que nos había devuelto Paniagua y el gobierno de transición, y el segundo era empezar un programa económico distinto, no diría yo radicalmente diferente como el que plantea Gana Perú hoy día, pero por lo menos hacerle algunas modificaciones al programa económico, ¿no? En fin, ninguna de esas dos cosas se produjo. Esto se decidió rápidamente en el curso del primer casi año y medio de gobierno. Sucedieron el Arequipazo primero, las elecciones regionales después, que fueron hechos que con claridad le señalaron a Toledo de parte de la ciudadanía que se estaba equivocando de rumbo, ¿no? Pero él insistió en su rumbo equivocado y yo renuncié al equipo de gobierno, ¿no? ¿Y yo me equivoco o no has puesto ningún objetivo en educación habiendo sido ministro de Educación? No había ningún objetivo. De ninguna manera. O sea, cuando yo hablo de consolidar la democracia, esta consolidación tenía un conjunto de políticas públicas en educación, en salud, en trabajo, en interior, y ministros de alguna manera en ese momento dispuestos a llevarlas adelante, ¿no? Como era el caso de Fernando Rospigliosi, Fernando Villarán, el mío propio, ¿no? Y yo creo que estas reformas fueron, incluso la reforma de defensa, ¿no? Donde estaba Aurelio Loré de Mola, fueron frustrándose una tras otra, ¿no? ¿Qué cosa no le gustaba a Toledo en mi gestión en educación? Que yo lancé un programa de conjunto, ¿no? Que fue publicado por lo demás en los primeros meses de mi gestión y que no era invención mía, que recogía los resultados de la consulta que hizo el ministro anterior, Marcial Rubio, del gobierno de transición, ¿no? Pero Toledo no quería hacer olas, que digamos, él lo que le interesaba era el perfume del poder, hacer el muertito, ¿no? Que es lo que hacen la mayor parte, creo yo, desafortunadamente, de ministros y presidentes en este Perú. Bueno, y esa es la percepción de la gente, ¿no? La gente dice, políticos van, vienen, se cruzan, se van de un partido a otro y no arreglan nada. Hablemos de educación. Mira, ahora, ¿cómo sería la educación en un hipotético gobierno de Ollanta Humala? Hay un pensamiento común de los políticos frente a la educación en el cual nosotros no queremos caer. La reforma de la educación no es de 5 años. Los especialistas dicen que es de 1 o 2 generaciones para ver resultados, un primer resultado por lo menos. O sea, hablamos de 20 o 30 años. Y el político hace el siguiente razonamiento: yo voy a estar 5 años en el poder, esto no tiene resultados de corto plazo, cuesta mucha plata, lanzar un programa de conjunto es altamente riesgoso, me voy a pelear con mucha gente, por lo tanto no hago nada, o hago algunas cuantas políticas de vitrina. El ejemplo más claro es García, ¿no? Políticas desarticuladas que finalmente no han llegado a alguna parte. El fracaso último de la carrera magisterial es un ejemplo, ¿no? ¿Es un fracaso? Absoluto. No es que ahora hay profesores que están ganando más de acuerdo a haber pasado la prueba en ¿Cuántos profesores hay en el Perú? La gente no se pregunta. Hay un poquito más de 300.000 nombrados. ¿Cuántos han ingresado en la carrera pública? 36.000. ¿Y es nada? ¿No es un esfuerzo inicial 36.000 para evitar hacerse ¿Tú sabes como acababas de decir? ¿Cuántos son del nuevo régimen? ¿Cuántos? Del régimen anterior al nuevo son 16.000 y 20.000 que han entrado, digamos, como acceso, como nuevos profesores. O sea, ni siquiera el 5%. Ahora acaban de terminar un examen donde dicen que van a entrar 15.000 más en 3 años y medio, ¿no? Entonces, el magisterio está desconcertado. Por eso te digo, una cosa que no queremos repetir es esa brecha entre el reclamo social para que cambie la educación y la
diría yo, incuria de los políticos frente a la necesidad del cambio, ¿no? Por el comienzo. Sigamos con el diagnóstico. Antes de decir cómo sería la educación en un hipotético gobierno de Ollanta Humala, terminemos con el diagnóstico. La carrera magisterial es un fracaso. Lo he repetido nuevamente. ¿Qué más? Mira, yo creo que hay un elemento central de diagnóstico. Lo que existe en el Perú es un abandono de la educación, en particular de la educación pública. Se entiende como una educación para pobres, para los perdedores, que son la mayoría en esa visión en este país. Por lo tanto, no hay necesidad de un esfuerzo serio sobre el problema, ¿no? Entonces, frente a ese abandono, sucede esta brecha, la sociedad se preocupa, en particular en los últimos 10 años, y hay esta falta de respuesta de la política. Nosotros tenemos un programa para educación que tiene 3 elementos básicos. Un momentito, antes de ir al programa, terminemos con el diagnóstico de lo que se ha hecho hasta ahora. En este gobierno, entonces, para Nicolás Lynch no hay un solo logro. No hay un solo logro. Te reviso los 3, si quieres entramos a discutir, te reviso los 3 programas claves para ver en qué han consistido. ¿Cuáles son los 3? Municipalización, lucha contra el analfabetismo y carrera pública magisterial. Alan García dice que ha erradicado el analfabetismo en el Perú. Pero se niega a cualquier monitoreo independiente e internacional, como se lo ha reclamado, por ejemplo, el Foro Educativo. Entonces no es cierto. Absolutamente mentira. Todos los expertos dicen que 1.100.000 analfabetos, con la metodología que se ha aplicado en 4 años, es imposible. Él dice que no. Bueno, señor, cualquier gobierno sensato llama a un monitoreo internacional, se niega. ¿No hay ningún avance o puede haber un avance mediano? Si hay un avance, yo creo que es mínimo. Bueno. Y lo que necesitamos es la erradicación del analfabetismo. Es la primera política de vitrina. Segunda. La municipalización. ¿Tú sabes cuántas municipalidades ha contenido el programa? 600. Mentira. 35. Hay casi 2.000 en el país. En el mes de octubre, como solo habían 35, se decide en octubre dar un dispositivo para incluir a 605, 610 más, que son las del programa Juntos. Bueno, ¿qué característica tienen las municipalidades del programa Juntos? Que son las más pobres. Así es, pero también las que tienen menos capacidad institucional para recibir la educación. O sea, un chiste. Uno no puede trasladar una responsabilidad tan grande a entidades que tienen una casi nula capacidad burocrática de asumirlas. Por lo tanto, una segunda política que es un engaño. ¿La tercera? La carrera pública magisterial, como te dije, ¿no? Ahora bien, vamos a nuestro programa. Momentito, vamos antes a la pausa. Entonces, para Nicolás Lynch no ha habido un solo logro en materia de educación en este quinquenio. El Colegio Mayor está entre los aciertos o desaciertos, la municipalización y la carrera magisterial. ¿Cómo sería todo eso? ¿Se continuaría o al revés se quitaría de un plumazo y se impulsarían otras cosas en un hipotético gobierno de Ollanta Humala? Al retornar conversamos con el doctor Lynch.